El deslumbrante brillo del cine español entre los años 60 y los 90 escondía un secreto muy oscuro detrás del telón. Muchas jóvenes actrices llegaban a los estudios buscando la fama, pero se topaban con despachos cerrados donde el talento importaba menos que estar dispuesta a dar un agradecimiento muy privado al director. Hoy destapamos los nombres de 10 poderosos cineastas que exigían favores inconfesables a cambio de un codiciado papel. ¿Crees que estas sombras han desaparecido por completo hoy en día? Suscríbete al canal ahora mismo y deja tu valiosa opinión en los comentarios antes de empezar esta oscura travesía. Ignacio Feiquino. La ciudad de Barcelona en la década de los años 70 se convirtió en el epicentro de un cine atrevido que buscaba romper las cadenas del pasado. En medio de esta revolución visual y cultural emergió una figura que controlaba los hilos de la industria con mano de hierro. Este poderoso productor y realizador construyó un imperio cinematográfico donde su palabra era la ley absoluta. Para muchas jóvenes aspirantes a estrellas, conseguir una cita en su productora significaba tocar el cielo con las manos y acariciar la fama. Sin embargo, los pasillos de su estudio escondían una realidad mucho más amarga y sombría que el brillo de los focos. Las actrices que llegaban cargadas de ilusiones desde pequeños pueblos pronto descubrían que el talento frente a la cámara no era suficiente para asegurar un contrato. El magnate catalán tenía la costumbre de realizar entrevistas a puerta cerrada en su opulento despacho privado. Allí el ambiente se volvía tenso y las exigencias artísticas se mezclaban peligrosamente con peticiones de índole muy personal y reservada. El método de este realizador era sutil pero implacable para doblegar la voluntad de las recién llegadas. Les explicaba con voz pausada que el cine moderno exigía una entrega total y una confianza ciega entre el creador y su musa. Bajo la excusa de liberar tensiones y probar la falta de prejuicios de las candidatas, sugería que debían mostrarle un afecto especial y muy cercano. Quienes no comprendían este lenguaje cifrado o se negaban a participar en este intercambio de favores, veían cómo sus audiciones terminaban de forma abrupta. Las historias que circulaban en voz baja por los cafés de la época hablaban de un peaje silencioso que muchas se vieron obligadas a pagar. El director aseguraba que solo aquellas que estuvieran dispuestas a cruzar la línea de la moralidad tradicional podrían protagonizar sus exitosas cintas. Las jóvenes se encontraban atrapadas en un laberinto emocional donde rechazar sus acercamientos íntimos equivalía a ser desterradas para siempre del mundo del espectáculo y ver sus sueños de grandeza convertidos en polvo antes de siquiera empezar. Hoy en día, el legado de este pionero del séptimo arte español es recordado por la enorme cantidad de películas que produjo durante casi 4 décadas. Pero detrás de esos cientos de títulos y de las cifras millonarias de recaudación, se ocultan las lágrimas invisibles de decenas de mujeres. Muchas de estas actrices acabaron abandonando la profesión tras sufrir en silencio aquellas humillantes pruebas de selección. Sus nombres fueron borrados por el paso del tiempo, pero el fantasma de aquel despacho cerrado sigue flotando en la memoria del cine. Jesús Franco. Lejos de los estudios convencionales de la capital y del brillo del cine tradicional, existía un universo paralelo de cintas de terror y bajo presupuesto, donde las reglas morales eran aún más difusas y oscuras. Durante las décadas de los años 60 y 70, un prolífico cineasta se coronó como el rey indiscutible de este mercado cinematográfico tan peculiar. Sus rodajes eran frenéticos y dependían casi por completo de la exposición de las protagonistas. Para las recién llegadas, entrar en su órbita parecía un atajo rápido. Pero cruzar el umbral de sus caóticos escenarios implicaba inevitablemente aceptar unas condiciones que iban mucho más allá de las líneas del guión. Este director, famoso por llegar a filmar hasta 10 películas en un solo año, operaba bajo una extraña filosofía donde los límites entre la vida profesional y la intimidad desaparecían por completo. Convencía a las jóvenes novatas de que para triunfar en sus relatos debían despojarse de sus inhibiciones, participando en ensayos privados de gran cercanía y extrema confianza afectiva. La táctica que empleaba para seleccionar a sus constantes musas resultaba tan perturbadora como sus propias historias de fantasía y misterio. En las largas noches de audiciones organizadas en localizaciones apartadas, exigía que las candidatas demostraran una lealtad incondicional hacia su supuesta genialidad artística. Esta sumisión cobraba la forma de favores sumamente personales en las sombras de su camerino. Él susurraba falsas promesas de fama europea a cambio de recibir estas atenciones de carácter totalmente reservado. Las actrices que cedían ante esta intensa manipulación psicológica descubrían demasiado pronto que el estrellato prometido era tan solo un espejismo envuelto en celuloide de muy baja calidad.
Quedaban atrapadas en un bucle de producciones interminables donde mostrar una gratitud intensamente afectuosa era un requisito ineludible para mantener su papel. Los estudios de grabación se convertían en prisiones de cristal donde el creador ejercía un poder total y las chicas sin apoyos familiares debían tragar sus lágrimas en silencio. En la actualidad, su interminable lista de obras es aplaudida por una legión de admiradores de culto en todo el mundo que veneran su particular estilo y su inagotable energía laboral. No obstante, detrás de los llamativos pósteres y de los lamentos de sus personajes en la ficción, descansan las biografías borradas de mujeres de carne y hueso que pagaron un coste emocional incalculable. Su silencio forzado sirvió de combustible para un visionario que se alimentaba de sueños ajenos, cobrando un peaje que destrozó incontables esperanzas. Carlos Saura. Cuando los vientos de libertad comenzaron a soplar sobre la sociedad española a finales de los años 70, surgió un género cinematográfico que prometía romper todos los tabúes de la época. En medio de esta fiebre de apertura comercial y de cintas de doble rombo, apareció un realizador dispuesto a capitalizar el hambre del público por nuevas emociones. Este creador de ilusiones visuales dominaba a la perfección el mercado de las pasiones en la pantalla y conocía qué botones pulsar para atraer a las masas a las salas de proyección. Pero la supuesta liberación que vendían sus producciones no era más que un cruel espejismo para las mujeres que ansiaban un hueco en los repartos. El proceso de selección para sus comedias ligeras y dramas se convirtió en un secreto a voces dentro de los circuitos teatrales de la capital. Las candidatas descubrían con pavor que el verdadero examen no consistía en memorizar complicados diálogos, ni en demostrar talento ante las cámaras. La prueba definitiva se desarrollaba lejos del bullicio técnico en la penumbra de su suite personal. Este astuto cineasta había perfeccionado un discurso lleno de engañosa filosofía artística para justificar sus inaceptables demandas. Argumentaba que las actrices debían despojarse de cualquier pudor físico y emocional para alcanzar la verdad de sus personajes. Con una voz manipuladora aseguraba que la química en la pantalla solo se conseguía si previamente existía un entendimiento muy profundo en la vida real. Este entendimiento implicaba entregarle un afecto privado que nada tenía que ver con el séptimo arte o la interpretación dramática. Las jóvenes que acababan de llegar a la gran ciudad huyendo de entornos cerrados se encontraban en una encrucijada moral devastadora. Si se negaban a participar en ese doloroso intercambio de lealtades íntimas, eran tachadas de poco profesionales, y sus nombres pasaban directamente a una lista negra que les impedía trabajar en otras cintas. Muchas tuvieron que cerrar los ojos y ahogar sus principios para conseguir ese anhelado papel que supuestamente les abriría las puertas de la gloria en una industria sumamente implacable y muy despiadada. Con el transcurso de las décadas, la figura de este artífice del entretenimiento ha sido reevaluada como un simple producto de su tiempo y de las circunstancias históricas de una nación en plena transición. Sin embargo, las cicatrices invisibles de aquellas intérpretes que fueron tratadas como simple mercancía intercambiable nunca llegaron a sanar por completo. Sus trayectorias quedaron atadas a la sombra de un despacho donde el éxito requería un sacrificio silencioso que ninguna de ellas debería haberse visto obligada a pagar jamás en su juventud. José Ramón Larraz. Aterrizar en el mundo del celuloide durante la convulsa época de los años 80 suponía caminar por un campo minado de promesas vacías y oscuros deseos. Entre los creadores que regresaron a España tras forjarse una carrera internacional en el género del terror y el misterio destacaba una figura de modales exquisitos pero intenciones opacas. Este refinado director sabía envolver sus retorcidas exigencias con un barniz de sofisticación que desarmaba rápidamente a cualquier principiante que cruzara su puerta. A diferencia de otros colegas que mostraban sus cartas desde el primer instante, él prefería jugar al desgaste psicológico en su lujosa residencia a las afueras de la ciudad. Las aspirantes a sus perturbadores relatos góticos recibían invitaciones para analizar los personajes en cenas exclusivas que se alargaban hasta la madrugada. En este ambiente de aparente intelectualidad, el realizador comenzaba a tejer una telaraña de manipulación donde la frontera entre la musa y el creador debía difuminarse por completo. Con un tono de voz hipnótico y persuasivo, explicaba a las jóvenes que sus historias necesitaban una vulnerabilidad absoluta que no se podía fingir ante las lentes. Les pedía un sacrificio terrenal y un nivel de intimidad extraordinario, argumentando que el arte verdadero nacía de compartir afectos privados muy profundos. Aquellas cenas de ensayo terminaban transformándose en una prueba de fuego donde la protagonista tenía que demostrar su devoción mediante un intercambio de atenciones inmensamente personales.
Las actrices que intentaban mantener una barrera profesional o que rechazaban amablemente esta clase de cercanía no deseada, experimentaban un castigo frío e inmediato. Sus teléfonos dejaban de sonar de la noche a la mañana y sus representantes recibían la noticia de que lamentablemente no encajaban en el perfil físico del largometraje. El silencio se imponía como una losa pesada sobre aquellas chicas que perdían oportunidades de oro simplemente por defender su dignidad en un entorno donde todo tenía un precio. Hoy en día, las oscuras cintas de este maestro de la atención son consideradas piezas de culto por los coleccionistas de toda Europa que aplauden su innegable talento visual. Sin embargo, detrás de esa elegante estética de niebla y castillos abandonados, yacen las memorias rotas de mujeres que fueron manipuladas bajo la falsa bandera de la libertad artística. Sobrevivir a sus métodos requería pagar un tributo emocional altísimo, dejando heridas imborrables que la historia del espectáculo ha preferido ignorar. Amando de Osorio. La transición de los años 70 trajo consigo una ola de películas de fantasía a la península ibérica, creando una fructífera industria de gritos y sombras. En el corazón de esta explosión, un creador de pesadillas gobernaba sus rodajes con una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Para las jóvenes que buscaban una oportunidad, sus producciones parecían el trampolín perfecto hacia el estrellato, pero la realidad escondida tras las cámaras era inmensamente más siniestra que sus propios monstruos de ficción. Este cineasta, reverenciado por su estética macabra, poseía un método sumamente particular para seleccionar a sus actrices. Lejos del ruido de las agencias de contratación, prefería organizar encuentros privados en sus dominios, donde la iluminación recordaba a los tétricos escenarios de sus obras. En este entorno aislado, las aspirantes descubrían de inmediato que conseguir un papel protagonista requería muchísimo más que saber interpretar de forma convincente ante el frío objetivo de la gran cámara. El realizador utilizaba un retorcido juego psicológico para convencer a las candidatas de que la vulnerabilidad solo podía plasmarse si abandonaban sus inhibiciones. Exigía un nivel de devoción que traspasaba todas las fronteras, sugiriendo que un intercambio de afectos muy íntimo y reservado era la única forma de conectar artísticamente. Quienes dudaban ante estas peticiones sufrían largos monólogos manipuladores sobre los enormes sacrificios que exigía la inmortalidad en el complicado mundo del celuloide. Para muchas muchachas que habían viajado desde provincias lejanas con grandes esperanzas, la presión en aquel oscuro despacho se volvía totalmente insoportable. Se veían acorraladas en un cruel dilema donde proteger su dignidad significaba ver cómo su carrera se esfumaba en el aire. Aceptar aquellas condiciones profundamente privadas se convirtió en una norma no escrita, cobrando un peaje que transformaba su debut en un secreto humillante que tendrían que arrastrar en un amargo silencio durante su vida. Actualmente su extensa filmografía es venerada por los entusiastas del género que celebran su aportación a la época dorada del terror durante aquellos años 70 y 80. Sin embargo, oculta bajo las capas de niebla artificial, permanece la profunda angustia de numerosas mujeres cuyas voces fueron silenciadas por la industria. Su sumisión forzada fue el cimiento invisible de su triunfo, dejando un rastro de cicatrices que la historia oficial del entretenimiento ha preferido ignorar sistemáticamente. Pedro Lazaga. Las marquesinas de la céntrica Gran Vía madrileña brillaban con inmensas luces de neón, anunciando comedias de enredos y romances fugaces durante la efervescente década de los años 70. En el epicentro de esta maquinaria comercial que generaba millones de pesetas se encontraba un realizador incansable que dirigía un rodaje tras otro, sin apenas descanso. Convertirse en la protagonista de sus taquilleras historias era el sueño dorado de innumerables muchachas que anhelaban escapar del anonimato absoluto. Sin embargo, el billete de entrada a este paraíso de fama efímera y portadas de revistas tenía un coste oculto que no figuraba en ningún contrato legal. Las oficinas de su productora funcionaban como una aduana implacable donde las ilusiones de las recién llegadas eran sometidas a un escrutinio sumamente perturbador. Lejos de las miradas de los técnicos y de los focos del plató, este veterano del celuloide imponía sus propias reglas en encuentros a puerta cerrada que helaban la sangre de las actrices. Con la excusa de buscar a la musa perfecta para sus comedias populares, organizaba lecturas de guión exclusivas en las que el tono se volvía rápidamente inapropiado. Solía argumentar que el éxito de sus películas radicaba en la química desbordante y que para lograr esa magia en la pantalla era imprescindible establecer un vínculo de afecto muy privado y cercano. Las aspirantes comprendían al instante que sus palabras ocultaban una exigencia innegociable de favores personales a cambio de un personaje fijo.
Las jóvenes promesas del espectáculo se enfrentaban a una maquinaria de poder que las aplastaba sin piedad si osaban rechazar sus acercamientos afectuosos de carácter íntimo. Aquellas que intentaban mantener una estricta relación laboral eran descartadas de inmediato y sustituidas por otras chicas dispuestas a aceptar ese doloroso peaje en absoluto silencio. El miedo a represalias y a manchar su incipiente reputación en una sociedad todavía muy estricta obligaba a la inmensa mayoría a callar sus penas. En la actualidad su nombre figura en los libros de historia cinematográfica como uno de los artífices indiscutibles de la cultura popular de masas y del entretenimiento nacional. Sus largometrajes continúan emitiéndose en las pantallas de televisión, provocando la dulce nostalgia de miles de espectadores. Pero esa carcajada colectiva constante ahoga el llanto silencioso de una generación de mujeres que fueron tratadas como simples piezas de cambio y que perdieron su inocencia en despachos oscuros por pura necesidad. Alfonso Balcázar. El árido paisaje de los desiertos del sur de España y los extensos estudios de las afueras de Barcelona sirvieron de escenario para una innumerable cantidad de producciones de acción y aventuras durante los años 60 y 70. En la cima de este imperio de polvo y pólvora se erigía una dinastía familiar de productores y realizadores que dominaba el mercado con mano firme. Uno de sus miembros más destacados se convirtió en el amo y señor absoluto de los repartos femeninos de aquellas exitosas cintas, atraídas por la posibilidad de compartir pantalla con estrellas internacionales que viajaban a la península ibérica para rodar. Cientos de muchachas acudían a las pruebas de selección con el corazón lleno de esperanzas. Sin embargo, el laberinto de pasillos de aquellos inmensos estudios cinematográficos ocultaba una aduana secreta que todas las candidatas debían atravesar. Lejos de la mirada de los representantes y del bullicio de los decorados, el poderoso cineasta imponía sus propias e implacables normas. Durante las largas tardes de verano en su despacho privado, este veterano de la industria sometía a las aspirantes a un exhaustivo y humillante interrogatorio sobre sus límites personales. Con la excusa de que el cine de acción requería una obediencia ciega hacia el director, insinuaba que la única manera de garantizar un papel relevante era estableciendo un vínculo afectivo sumamente privado e incondicional. Sus palabras envolvían una amenaza silenciosa que paralizaba a las jóvenes actrices al instante. Aquellas que no estaban dispuestas a participar en este oscuro intercambio de favores íntimos comprobaban con amargura cómo sus nombres desaparecían misteriosamente de las listas de rodaje de la noche a la mañana. El silencio cómplice del entorno blindaba la figura de este intocable magnate del celuloide, mientras que las chicas que se negaban a someterse eran etiquetadas como problemáticas. La maquinaria del éxito continuaba su marcha arrolladora, triturando las ilusiones de las intérpretes menos afortunadas. En la memoria colectiva su apellido sigue siendo sinónimo de una época dorada de coproducciones europeas que llevaron el nombre del país a las pantallas de todo el inmenso planeta. Sus estudios son recordados como un paraíso de creatividad y de prosperidad económica que generó miles de puestos de trabajo. Pero bajo la brillante superficie de ese gran legado histórico descansan las amargas lágrimas invisibles de mujeres que se vieron forzadas a pagar un altísimo precio emocional en despachos a puerta cerrada. Francisco Lara Pollock. La explosión del fenómeno del destape a finales de la década de los años 70 transformó la industria del celuloide español en una auténtica fábrica de piel y de risas superficiales. En medio de este caótico periodo de transición histórica, ciertos realizadores encontraron una mina de oro inagotable. Este director fue uno de los que supo capitalizar al máximo esa nueva libertad comercial, rodando decenas de cintas. Para las jóvenes actrices, la promesa de fama rápida resultaba cegadora, pero la realidad tras los decorados era un laberinto de exigencias ocultas y muy peligrosas. Lejos de los ruidosos platós y del ajetreo constante de los asistentes de producción, el proceso de selección de los repartos tomaba un rumbo inmensamente más oscuro. Los despachos donde se llevaban a cabo estas entrevistas definitivas estaban estratégicamente aislados del resto del mundo. Allí el veterano cineasta evaluaba a las candidatas no por su capacidad interpretativa o por su formación teatral, sino por su absoluta disposición a cruzar todas las líneas del pudor y de la estricta moralidad personal. Su técnica de persuasión resultaba tan cínica como tremendamente efectiva para doblegar voluntades. Convencía a las actrices más inexpertas de que para proyectar una verdadera liberación en la gran pantalla, primero debían demostrar su falta de prejuicios en un entorno sumamente íntimo. Exigía una conexión afectiva muy privada y directa, asegurando que este tipo de agradecimiento especial era la única vía para conseguir un contrato. Quienes dudaban sufrían crueles comparaciones con otras chicas.
El impacto psicológico sobre estas muchachas que apenas comenzaban su camino profesional era absolutamente devastador. La gran mayoría se veía atrapada en un círculo vicioso, donde rechazar estos favores de índole personal significaba el final fulminante de sus incipientes carreras. Tenían que soportar aquellas humillantes sesiones a puerta cerrada en un completo silencio por el terrible miedo a ser incluidas en una lista negra que les impediría volver a trabajar en el mundo del espectáculo. En la época actual, muchas de aquellas comedias ligeras son vistas por el público general como inofensivas reliquias de un pasado lejano y como símbolos nostálgicos de una sociedad que despertaba de un largo letargo. Sin embargo, las carcajadas que todavía provocan esas escenas enmascaran el sufrimiento mudo de decenas de mujeres que fueron obligadas a pagar un precio emocional carísimo. El legado de aquel cine tan comercial quedará manchado para siempre por los abusos cometidos en las sombras. Vicente Aranda. La llegada de la década de los años 80 y 90 transformó por completo el panorama del séptimo arte en nuestro país, abriendo la puerta a dramas de una intensidad emocional sin precedentes. En la cúspide de este nuevo cine de pasiones desbordantes se situó un realizador que gozaba de un inmenso prestigio entre la crítica especializada. Para cualquier actriz protagonizar una de sus intensas obras suponía el billete directo hacia los premios más codiciados y el reconocimiento absoluto de la exigente industria del entretenimiento continental. Pero el precio que este aclamado creador exigía en la sombra era un secreto que circulaba con inmenso temor por los pasillos y los camerinos de toda la nación. Su método de trabajo no se conformaba con una simple audición frente a los focos, sino que requería una entrega psicológica que rozaba la anulación total de la voluntad personal. Las candidatas eran citadas en entornos cerrados y sumamente discretos, donde el director evaluaba hasta qué punto estaban dispuestas a sacrificar su propia moralidad por el arte de la actuación pura y descarnada. Con un discurso intelectual y sumamente absorbente, convencía a las jóvenes intérpretes de que la verdadera magia en la pantalla solo se alcanzaba si antes existía una rendición absoluta en la vida cotidiana. Les explicaba que para encarnar a sus atormentadas protagonistas debían romper todas las barreras físicas entregándole un afecto inmensamente privado y cercano. Aseguraba firmemente que esta demostración de confianza total era el único camino para garantizar el éxito de la cinta comercial en los cines de todo el inmenso y complejo país. Las mujeres que se enfrentaban a este maquiavélico juego mental sentían que el suelo desaparecía bajo sus pies en cuestión de segundos al escuchar esas condiciones. Rechazar aquella cercanía no solicitada equivalía a perder el papel de sus vidas y a soportar la humillación de ser tratadas como actrices mediocres por el mismísimo genio. Muchas terminaron cediendo a esta inaceptable presión arrastradas por la promesa de la gloria eterna en una industria que aplaudía el resultado final sin importar el oscuro medio para lograrlo en absoluto. En nuestros días, sus aclamadas películas forman parte del catálogo más selecto del patrimonio cultural y continúan estudiándose en todas las academias de interpretación del territorio nacional europeo. Sin embargo, los aplausos del público en los grandes festivales logran silenciar el altísimo coste emocional que tuvieron que asumir sus musas en la más estricta intimidad. Las profundas cicatrices de aquellas pruebas a puerta cerrada persisten como un doloroso recordatorio de que el talento estaba supeditado al abuso de un poder incuestionable. Vicente Escrivá. La transición del cine más tradicional hacia la explosión de libertades en la pantalla durante la década de los años 70 permitió a ciertos hombres de negocios mantener su control absoluto sobre la industria. Entre estos intocables destacaba un creador sumamente influyente que había navegado por los enormes cambios sociales de la península con una facilidad asombrosa. Su palabra era la ley definitiva en los platós de los años 80 y conseguir un papel protagónico en sus aclamadas producciones significaba alcanzar la fama nacional de inmediato. Sin embargo, la imagen pública de caballero respetable que proyectaba ante la prensa nacional se desmoronaba por completo cuando las jóvenes aspirantes cruzaban el umbral de su prestigiosa productora. Este veterano del celuloide no confiaba en las audiciones multitudinarias ni en el ruido de los escenarios, sino que prefería la silenciosa intimidación de las reuniones totalmente privadas. En aquellos tensos encuentros dejaba brutalmente claro que la sumisión absoluta a sus deseos personales pesaba muchísimo más que cualquier título obtenido en una escuela de arte dramático. Su implacable método de coacción se ocultaba bajo un tono paternalista que resultaba inmensamente más perturbador para las candidatas recién llegadas. Explicaba a las asustadas muchachas que la nueva etapa del entretenimiento moderno exigía abandonar las viejas costumbres morales, pidiendo que demostraran su amplitud de miras allí mismo, en la soledad de su opulento despacho.
Esta demostración se traducía en la exigencia de atenciones profundamente íntimas y afectos muy cercanos que él consideraba un paso previo e ineludible para alcanzar el ansiado éxito. Para aquellas actrices inexpertas que soñaban con escapar de la monotonía de sus pequeños pueblos, la trampa estaba diseñada con una crueldad verdaderamente milimétrica. Rechazar sus insistentes acercamientos de carácter tan privado no solo implicaba perder el trabajo soñado, sino enfrentarse a un boicot silencioso que podía destruir una carrera incipiente en la gran capital. Atrapadas entre el miedo paralizante y la enorme presión, muchas tuvieron que ceder a estas inaceptables condiciones, entregando su dignidad a cambio de una simple firma en un triste contrato. En la actualidad, su larguísima lista de éxitos cinematográficos y televisivos se considera una pieza fundamental para comprender la evolución histórica del mundo audiovisual del país. Pero debajo de los grandes premios de la Academia y de los homenajes oficiales, descansa un enorme cementerio de traumas eternamente silenciados. La brillante fachada de su imperio de celuloide se construyó sobre la dolorosa explotación emocional de incontables mujeres indefensas. El verdadero legado de esta época dorada quedará siempre manchado por las amargas lágrimas invisibles que absolutamente nadie quiso ver.